voy a intentar aclarar algo que me habéis preguntado algunas personas sobre las sumas de Riemann, los componentes de las sumas de Riemann. Bueno, en las sumas de Riemann, para realizar esta integral entre a y b, dice que es el límite cuando n tiende a infinito del sumatorio desde k igual a 1 hasta n de f de c sub k por x sub k menos x sub k menos 1. Vamos a ir aclarando cada uno de los apartados a qué se refiere, ¿vale? A ver, esta parte de aquí, x sub k menos x sub k menos 1, es la base de uno de los rectángulos, ¿sí? Porque si x sub k, como veremos ahora en el ejemplo, x sub k, si aquí está el 0, x sub k es lo que iría desde aquí hasta allá, y x sub k menos 1 es lo que iría en el eje x desde el 0 hasta el x sub k menos 1, si hacemos, como veis aquí se ve mejor, si hacemos, ¿veis? Este sería el 0, si hacemos x sub k menos x sub k menos 1 nos daría esto de aquí, que es la base de uno de los rectángulos de la suma de Riemann. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí es la base. ¿Y qué es f de c sub k si esta es la función igual a f de x? Pues f de c sub k, como vemos ahí, es la altura de uno de los rectángulos, de tal manera que base por altura sería el área de uno de los rectángulos. Claro, si hacemos el sumatorio de todos los rectángulos y la partición la vamos haciendo, como vimos en el apel aquel, en que n tiende a infinito, pues cada vez conseguiremos una mejor aproximación de cuál es el área encerrada por la figura igual a f de x, el eje de abscisas y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Bien, entonces a partir de ahí vamos a pasar a explicar un poco mejor qué es cada una de las cosas. Como hemos indicado aquí, imaginemos que esto es el 0. El límite de integración, los límites de integración a y b, pues claramente son esto que hemos señalado aquí. Esto sería a y esto sería b. Bien, si lo dividimos en un montón de partes, como hemos indicado antes, x sub k sería todo eso de ahí y x sub k menos 1 sería el anterior. Entonces haciendo la resta me da la base. Bien, entonces vamos a ir explicando cada uno de los componentes. Para entenderlo mejor, haremos este esquema en el eje OX. Bueno, le voy a llamar con este triangulito de aquí, con este delta de variación, o así, a b menos a. ¿Sí? Es decir, yo creo que todos vemos bastante claro que b menos a es cuál es esta distancia que hay aquí en este eje X. Desde el punto A hasta el punto B, pues va a ser b, que es ahí hasta el 0. Si a b le resto a, pues me va a quedar esta variación de ahí. Bien, creo que eso está bastante claro. Las particiones entonces se harán de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta que A es x sub 0, es decir, la primera partición. Y a partir de ahí se le va sumando elementos aquí. Vamos a ir viendo. Las particiones serán de manera genérica como sigue. Será A, que es el origen del intervalo, y a eso hay que sumarle cada trocito de estos. ¿Sí? Si yo a le sumo un trocito, si yo a que es todo esto de aquí, le sumo un trocito así, pues eso me dará a es x sub 0, pues el siguiente es x sub 1, que será a sumarle ese trocito, el siguiente es x sub 2, que será a sumarle dos trocitos. Entonces, de manera genérica es así. ¿En cuántas partes lo vamos a dividir? Como esta variación, ese triangulito, era la amplitud del intervalo, la amplitud entre n es lo que me va a dar, si os dais cuenta, pues cuánto es la base de cada uno de los rectángulos. Y entonces, para las particiones, va a ser el primer punto, el A, más el delta entre n, es cuánto vale cada una de las bases de los rectángulos y se va sumando, se va multiplicando por k, según como os he puesto aquí, ¿no veis? Si k es 0, pues me queda que x sub 0 es a. Si k es 1, pues me quedará a más delta entre n. Si k es 2, me quedará a más 2 delta entre n, y así sucesivamente. Bueno, observad que si k es n, me quedaría a más delta n entre n, que las n se me van, y me queda a más delta, que entonces llego a b.
Bien, hemos quedado entonces que delta entre n es la base de cada uno de los rectángulos, que lo hemos dividido en que la base de los rectángulos tienen todos la misma longitud. De hecho, si hacemos esta resta, x sub k menos x sub k menos 1, con esta nomenclatura que hemos utilizado ahí, si hacemos x sub k menos x sub k menos 1, x sub k de manera genérica sería así, a más delta k entre n, menos x sub k menos 1 sería en la expresión de la partición, pues donde aparece una k, sustituir k menos 1, operando, pues me queda delta entre n, que no veis, es la base que teníamos aquí en el... Esto es la base de uno de los rectángulos. Ahora viene una de las cosas que más se suele complicar, que es qué valor cogemos para c sub k. Para c sub k, la teoría dice que podemos coger cualquier valor que pertenezca al intervalo cerrado x sub k menos 1, x sub k. Cualquier valor. ¿Y entonces cuál? Pues eso ya depende de los problemas, hay que mirar el enunciado. Si no dijera nada, pues puedes coger el que tú quieras. Si estás en un problema en el que ya te dicen que has cogido uno en particular, pues tendrás que ver cuál se ha cogido, como pasó en uno de los exámenes. ¿Vale? Entonces, claro, tenemos que coger el que queramos. Entonces, bueno, opciones. Pues algunas veces se coge como c sub k, pues el extremo inferior del intervalo, x sub k menos 1. Otras veces se coge como c sub k el extremo superior, x sub k. Y otras veces se coge, por ejemplo, el punto medio, que sería hacer, ¿cómo es la fórmula del punto medio? Pues como una media de los exámenes, sería hacer eso. Y una vez elegido c sub k, pues hay que tener en cuenta que f de c sub k, metiéndolo en la función, es la altura, como vemos aquí en el dibujito, f de c sub k es la altura. ¿Sí? Vamos a pasar a comentar algún que otro ejemplo. A ver, si vamos, por ejemplo, a uno que tenemos hecho en los apuntes, pues en este, por ejemplo, claro, como queremos hacer la integral entre 0 y 2, pues ese delta es 2. Entonces, claro, aquí me quedaría 0 más 2 por k, 2 es el delta, 2 por k entre n. Al ser el origen, el primer punto del intervalo 0, pues me queda simplemente 2k entre n. ¿No veis? La norma de la partición sería delta entre n, que en este caso es 2 entre n. Y c sub k, en este caso es esto. ¿Que cuál se ha cogido? Pues en ese caso, por ejemplo, se ha cogido el punto medio del intervalo. Si hacéis la suma de estos dos y dividís entre 2, llegáis a esto. En ese caso, por ejemplo, se ha cogido el centro del intervalo. Entonces, claro, aquí os demuestro que esta parte de aquí, x sub k menos x sub k menos 1, que lo hemos hecho nosotros antes de manera genérica, pues sale 2 entre n, que era delta entre n, y luego esto, claro, c sub k era esto, pero es f de c sub k, entonces hay que sustituirlo en la función, por eso está al cuadrado. Eso en ese ejemplo. Si vamos al del examen, si vamos a recursos y nos vamos al del examen del 16 de octubre, vamos a verlo aquí. Si vamos en recursos aquí al del examen, vamos a verlo. Veremos que en ese, que nos daban para elegir pues entre 4 opciones, pues veremos qué es lo que se ha cogido en este caso. Nos dicen a ver de cuál puede ser. Entonces, bueno, si aumentamos un poquito para que lo veáis mejor. Esto hemos quedado que era, en este caso, como a ver cuál puede ser, pues esto siempre queda delta entre n. Entonces, como queda delta entre n, que delta es la variación, si os acordáis, estos dos apartados ya quedaban descartados, porque no puede ser, porque sería 2 entre n, ¿vale? Y claro, aquí está claro que se ha cogido c sub k y esto es f de c sub k, pero hay que decidir que c sub k se ha cogido. Entonces, si fuerais a la partición, en este caso el c sub k que se ha cogido era x sub k. ¿Sí? Pues si vais por aquí a ver la solución, en este caso no veis, c sub k es x sub k, que es el límite superior, en este caso. ¿Vale? Entonces, para que veáis que se pueden coger varios. ¿Vale? Bueno, espero